Buenas noches, gracias por acompañarnos hoy. Tenemos una jornada muy linda, una tríada, una trilogía, los 3 libros de Catalina Bucardo, 3 de un saque, en un gesto temerario, para el autor y para la editorial también. Antes que nada vamos con los parroquiales. Queremos agradecer al Centro Cultural de la Cooperación, L'Oreal Golini, y a su departamento de literatura, que coordina Susana Chela, el departamento, siempre en nuestro corazón, que posibilita este espacio de hablar de literatura desde hace más de una década y propicia el espacio para que tengamos estos encuentros acerca de, en este caso, la poesía argentina contemporánea. Dicho esto, Catalina Bucardo había acercado a la editorial el año pasado para reimprimir Formosa, un libro que había salido originalmente hace como 10 años, a comienzos de los 2010. Sí. La poesía de Bucardo siempre está emparentada con algunas situaciones verbales que a mí me interesaban, que tenían que ver con lo guaranítico, que yo lo asociaba con la zona litoraleña, pero no tan evidente como en estos 3 libros. Es la continuación de alguna manera de algo que se anuncia directamente en Formosa, ciertas inquietudes que tienen que ver con el pasado, con la estirpe familiar y también con una realidad social concreta. Los índices de desnutrición infantil en esta zona del país no han cesado no se han disminuido desde hace por lo menos 30 años, lo cual también dice algo del país. Estos 3 libros trabajan sobre esquemas alimentarios, diría yo, o al menos lo he querido ver así. Uno de los libros expresamente sobre las sensaciones que produce la ausencia o la ingesta de alimentos. En el otro libro, Pueblo Fantasma, está como más dispuesto sobre el papel un cronograma de situaciones sociales concretas o pareceres o cierta melancolía también respecto de un paraíso perdido, de alguna manera, que es el de la infancia, que como todos sabemos es paraíso terrenal. Así que en esta tríada Catalina vuelve a encontrar algo que se me ocurrió cuando leí uno de los libros, que iba a salir uno primero, después era uno en 2, después fueron 3. Entonces, que acá hay elementos del lenguaje que a mí me interesan porque son confrontativos. Quiero decir, dispone de tal manera los poemas que generan cierta rispidez en quien los lee, cierta, diría casi malestar en quien los lee, malestar en el sentido de sacarte de un espacio de comodidad. Pero como bien dijo un gran maestro argentino, la literatura nunca fue la Academia Pittman. Así que estos libros son los que me gustan a mí. Ayer lo comentaba, no recuerdo en dónde ya, que los libros de Barnacle toman el apotegma del peronismo inicial. Para así libros no. Estamos con eso firmemente, porque estos son libros no en el sentido de que contrastan o se oponen a algo. Creo que todo el catálogo de Barnacle son libros refractarios a algo. Más notablemente, sobre todo en estos últimos 2 o 3 años, en donde la dirección del catálogo pasó a estar más emparentada, y esto es simplemente un capricho del editor, con esas cuestiones, ¿no? ¿Qué libros tratan de dar cuenta de algo de lo que está pasando? No necesariamente el poeta tiene por qué dar cuenta de eso, pero al editor, estamos en democracia, hay un montón de casas editoriales. En Barnacle tenemos ese criterio, y este libro se ajusta un poco a esa situación. Calculo que son los 50 años recién cumplidos los que me tornan así en esa situación más ampulosa de qué libros sí, qué libros no, que ya estamos armando el catálogo para el año que viene. Catalina, si querés arrancamos por lo concreto, los poemas, o si querés hacer algún parroquial antes, pero preferiría
vamos con algunos poemas y pasamos a hablar ahí sí sobre la trilogía. Sí, son libros muy dialogados. Libros muy dialogados en el editorial. Que creo que es lo mejor que le puede pasar a un autor, autore. Porque está bien que la soledad es creativa, pero yo no terminaba de darme cuenta qué era lo que estaba, que había producido con los textos. No sobre lo que estaba escribiendo, no sobre lo temático sí está claro. Pero hablando de palabras que contrastan y hablando de algunos procedimientos y demás, yo decía, bueno, ¿qué interés puede tener todo esto? Tampoco tenía tan claro que hubiera una continuidad con Formosa. Sí, es obvio que si estoy hablando de un determinado territorio geográfico hay una continuidad, pero me parecía que era una atmósfera, pero era la atmósfera tenebrosa por momentos, y yo decía que es más que melancolía, tenebroso, ¿no? Me imaginaba como pueblo fantasma lo que pasaba durante la conquista. Nostálgico sería la palabra mejor, que el regreso del dolor etimológicamente. Entonces nostalgia. Pero bueno, la nostalgia de lo que no conocemos, ¿no? La nostalgia de algo que uno no vivió. Entonces digo, Formosa, que fue uno de los últimos territorios nacionales en convertirse en provincia, especificado en las tapas. Especificado ahí en las contratapas, y yo me imaginaba aquellos que veían a los conquistadores, ¿no? Llegar esas personas, esos seres humanos y esas maquinarias, que era lo que podían sentir. Y la verdad que no se me ocurrió que pudieran sentir ningún sentimiento afectuoso, ningún sentimiento colaborativo. Una de las claves me parecía que era esto. Incluso en algunos poemas, no solamente de Pueblo Fantasma, sino que atraviesan los 3 poemarios, tiene que ver con el presentimiento. Digo, eso que no nos animamos realmente a decir o a escribir. No nos animamos a decir en los vínculos, porque ¿quién quiere admitir que es un resentido, una resentida, o que le jode el resentimiento del otro? ¿Y qué pasa con esto en escritura? Así que dije, yo sigo adelante con esto. Tenía un libro, pensaba hablarlo acá con el editor aquí presente, y en un fortuito encuentro en la presentación de otro libro, con un aulicino, escucha la conversación, y me dice, ¿por qué no me mandaste ese libro? Porque probablemente escuchaba tantas dudas de mi parte, haber hecho el libro es pésimo. Y dijo, bueno, por supuesto, yo voy a ver qué devolución, o si te doy una devolución, y si te doy una devolución, como no soportarla. Si a mí algo no me gusta, no me gusta. Es lo claro igual, sí. Él siempre lo claro. Cuando alguien le manda un libro, pregunta, ¿para leer o un elogio? Claro. ¿Qué es lo que necesitas? Porque entonces él sabe si mandarlo o leerlo o no. Claro, pero además hasta así lo estaba pidiendo. ¿Por qué yo tenía que meterme en ese lío? Dije, bueno, es lo mejor que me puede pasar, que haya una lectura externa y que pueda dar una devolución sobre esto. Además, Abjurar de los Cuerpos tiene un grupo de poemas, en los que yo siempre también dudaba, que tienen muchos años. Yo no sabía que después iba a terminar como Abjurar de los Cuerpos, pero tenía esa serie que la había leído también el finado Alejandro Smith, que también era un hombre de dar devoluciones precisas, honestas, intelectualmente sinceras, ¿no? Lo que recuerdo de esa conversación es que le había gustado el toque de humor, ¿no? Un humor medio oscuro, pero humor al fin. Quedó ahí. Bueno, se convirtió en algo que para mí era Abjurar de los Cuerpos. No voy a detallar la devolución de Jorge Abricino, pero me dice, no, acá veo 2 libros, fácil. Hasta la página creo que 19 me dijo, de verdad que no hay un libro, que hay otro. ¿A vos te parece? Porque mirá que las 2 partes, no, hasta la página 19. Entonces, Abjurar de los Cuerpos dio una segunda parte, un segundo libro que es Bien Común. En el
interín se iba escribiendo Pueblo Fantasma, y entonces acá el editor, cuando le mando todo eso y con todas las explicaciones y las idas y vueltas y las dudas y qué sé yo, que uno está más en el borde de no publicar que de publicar, yo de una trilogía. Digo, pero ¿dónde ves? Bueno, él también... Yo lo vi, tuve una revelación. Tuviste una revelación y dice, ahora tenés que buscar un título para los tres, y empezó el segundo problema. Unificarlos. El título es Partidas. Encontré las acepciones de partida y él me dice, me hacen muy bien partidas. Yo siempre explicativa, ¿no? Porque me parece que por esto y por esto. Y él me dice, no, a mí me parece que, ¿viste las partidas de los indios? Cuando avanzaban las partidas en el territorio, era la única acepción que yo no había tomado ni me había dado cuenta, pero que es central. Este libro tiene que ver con las migraciones, tiene que ver con las migraciones internas y tiene que ver el desarraigo, el resentimiento, la bronca y, como bien dijiste, el hambre, ¿no? No sé si leer algunos de Abjurar de los cuerpos, un par. Acá hay como un inicio que tiene más que ver con la llegada de los barcos, porque de ahí venimos todos, ¿no? Nuestro mestizaje viene está entre los barcos y... Han venido a fundirnos la patria. Que han venido a fundirnos la patria, pero que han venido a traernos tantas cosas. El mar. En este extraño viaje de enero, la humedad termina por acaparar los dormitorios, las toallas. Olemos a un dorado que se extingue. Nuestros huesos al mar. Estado de indefensión. Sin aletas ni agallas, el precio de ser débiles y ponernos la ropa. La branquia, el iris vertical, un cuerpo exangüe busca yodo. Mucho antes huíamos a chupar sal, nos deslizábamos pegajosos como niños, que ningún espécimen superior nos hallara al caer la noche. Voces. Apoyo el oído en la boca de un migrante, reconozco su voz. Si la mía propia resuena a mar, al resuello que huyó, si mantengo a flote un barco exhausto a la deriva, mis llorosos recién llegados, les traspaso el aliento, les ruego descansen contra el lodo, apoyen las aletas, cada quien recibirá sus piernas apenas los toque el aire. Hay una coraza deshecha, una expatriación, el pescado al viscerar del que comen nuestros hijos. Bueno. ¿De otros más? Bueno. De pueblos fantasmas, partidos pueblos fantasmas, hay dos que son como los que unifican algo, toman un eje. A ver, vamos con este. Espíritus, 1000 fogatas para hundir los rostros, 1000 piernas huyendo, 1000 demonios. La purificación, el ritual. No perdimos nuestro sitio, ni el yaguareté está escondido, ni seca la laguna, ni los nidos depredados. Crédulos, crédulos. El tractor no existe, las bombas de agua, no existen las maquinarias brutas, ni los expedientes, ni los jueces paranoicos, ni el juramento en vano. No nos abortaron. No hay cárcel de ningún cuerpo, ni comisarías, ni documentación. No importan los apellidos, las actas de nacimiento, ni siquiera nos mencionan bajo nuestro idioma. No existen las masacres. El espíritu se va con el dios árbol, la diosa víbora. No existen las jurisdicciones. El monte, el portador,
su código ancestral, a los arrodillados y a los guerreros, a las violadas y a sus hijos blancos, las ancianas enfermas, los perseguidos, los cosecheros sin paga, la migración desheredada. Escriben el misterio y ya no pueden y ya no saben. Les arrancaron su lengua como un trofeo, póstumos y plenos y civilizatorios. Y de bien común, diciembre, con un epígrafe de las patas en las fuentes de Lamborghini. Pueblo goloso, perezoso, lujurioso, una nueva conciencia os pido en marcha. Es casi fin de año, gozan la pasión en cualquier sitio. Tantas roturas, tanto quiebre, gloria y loor, juremos morir en guardias hospitalarias, mal pagas de solos en diciembre. Desconyuntados, brazos de par en par, tristes y alegres, al tiempo de una copa de champán extra brut, o cocaína, o cervezas baratas. Gloria y loor, la cabeza no se siente parte del voraz, o hambreado, o desvalido. Algunos llevan la suya con gran comodidad muscular en un avión, al cambio del dólar, a las luminarias cool, New York o Champs-Élysées. Otros levantamos un árbol de Navidad de mentira sobre la 9 de julio. Cada semáforo roto puede ser último, la proeza de estar vivo. Luz verde a los orejones del fondo del tarro, en harapos eléctricos, danzamos la trascendencia. Ayer, un hombre que en esa situación logró decir involuntariamente algo que también se aplica a cualquiera que escribe. Yo no lo pensé, dice, pero quise que no se perdiera. Yo decía, qué bonito eso, porque se trata de eso. Uno no lo piensa, pero en realidad lo que quiere es que no se pierda, que recuperar esa instancia. Sí. ¿Qué es lo que no querés que no se pierda en tu libro? Hemos hablado mucho, digamos. Sí, sí. Bueno, pensaba primero en una sensorialidad, y acá me lleva a una anécdota personal que en principio no nada que ver, así aparte aflojamos un poco. ¿Te acordás cuando era el mundial y nos fuimos a la Chacarita? Fuimos acá con una amiga a la Chacarita y no encontrábamos la tumba de Javier Galarza. Ahí está. Entonces fue un día de esos rarísimos, perdidas adentro del cementerio de la Chacarita. 40 grados de calor. Y hacía un calor, pero fue uno de los días con más alta sensación térmica, ¿no? Una cosa así. Y nadie. No había nadie en la calle porque estaba todo el mundo mirando el partido. Entonces éramos unas 2 horas adentro del cementerio, perdidas primero. Y después salimos ahí por Chacarita y buscamos un lugar donde sentarnos a tomar algo, a refrescarnos. No encontrábamos un lugar porque todos estaban viendo el mundial. Entonces nosotras vagábamos por el barrio, no solamente ya por el cementerio. Y compartíamos, tuvimos tiempo de hablar durante horas, un montón de sentimientos ese día, eran sentimientos de todo tipo. Y ambas decíamos, creo que era así, que en realidad ni a vos ni a mí nos interesaba el fútbol. Y no entendemos ni nada de fútbol, por lo menos en mi caso, pero nada en serio. O sea, una analfabeta total. Igual fue el mundial que más sentimos, porque compartíamos también que estábamos como en un sentimiento de unión, como necesario, pero que no tenía que ver ni con el fútbol, o sea, tenía que ver con lo político, tenía que ver con una sensación de duelo, tenía que ver con otras cosas, cómo uníamos la alegría, que creíamos en esa alegría de la gente, claro. Y al mismo tiempo uno le puede estar pasando otras cosas, ¿no? Y con esas contradicciones, con esas paradojas, creo que me senté a escribir el poema. Entonces, ¿qué quiero rescatar ahí? Bueno, por supuesto, primero ese prejuicio
¿Qué hay con los migrantes internos? Seguro también, ¿no? Eso es otra de las capas de lectura. Parece que la alegría también está codificada en determinadas claves. Claro. ¿No? ¿Qué es groncho y qué no es groncho? ¿Con qué nos podemos divertir o con qué no? No solamente por la obviedad de que el fútbol es un deporte popular en nuestro país, sino qué nos pasa también cuando la gente se sube arriba de un semáforo. Y bueno, yo veía eso, veía que había gente, es más, me acuerdo la gente caminando desde el conurbano hacia el centro, porque no se podían por un lado mover de otra manera, por el otro porque no tienen guita para pagar los transportes para llegar hasta el centro. Y bueno, hay una unión clara hacia las provincias que expulsan a sus habitantes, que son los que están viviendo en general, no solamente, pero por supuesto, en el conurbano de Buenos Aires o que viven en los alrededores de Rosario. Yo con los años recién me enteré ya de grande que el conurbano de Rosarino tiene una comunidad muy importante. O sea, yo nunca había tampoco ligado esa información, no la sabía. Entonces, los que venimos de familia primaria de esos lugares, qué poco somos informados y enseñados en las instituciones escolares. Esa información no está ahí, seguro. Qué poco los medios de comunicación toman estas cuestiones. ¿Desde qué lugar toman las sí, más bien estigmatizante siempre. Siempre hay un tono estigmatizante, aunque no lo digan del todo, aunque se hagan los populares. Entonces me parece que volviendo un poco a bien común está atravesado todo el tiempo. La paz social nunca la pide, digamos, a alguien que está en desventaja. Siempre te piden la paz social o que se terminen de adaptar desde una instancia de poder. Las ilustraciones de los libros son 3 mapas oficiales. Esa es la otra colaboración de la editorial. De la República. Que Primero lo cuente. es un mapa oficial de 1860, que era territorios nacionales, y luego hay un mapa de 1920, en donde está explicitado todo lo que tenía ese sector de la provincia, ganadero, todo lo que era para comerciar. Y el mapa del 47 es un mapa político ya, con las determinaciones, los caminos, las rutas, etcétera, que es lo que persiste hoy. Y una división política, ¿no? Simbólica en un punto, porque lo mismo que se replica en el mapa primero de los territorios nacionales en cuestiones concretas sociales, sigue siendo igual, digamos. Entonces acá hay como 3 posibles lecturas también de cómo se opera sobre un cuerpo territorial, sería, a partir de determinadas variables. Sí, a mí me hizo otra vez otro cierre de sentido cuando yo no sabía qué tapas iba a hacer. A veces las tapas uno las habla previamente, pero no era el caso, porque como yo seguía en esta cuestión de la trilogía y que me ayudaban varios a pensar esto como una trilogía, acá hay alguien con quien yo también siempre leo mucho, que es Alicia Silva Rey. Nos leemos mutuamente todo el tiempo. Yo siempre espero también, si Alicia tiene algo para decirme, saca esto, pone esto, le escucho. Y pero acá las tapas no sabía qué era lo que estaban pensando en la editorial. Entonces cuando veo las tapas, lo primero que, sí, por supuesto me gustan los mapas. ¿A quién no le gustan los mapas? Creo yo, ¿no? Y cuando me da la explicación de los mapas para cada una de las tapas, ahí yo sigo entendiendo de qué estoy hablando, ¿no? Por eso algo de lo que pude decir, que el primer libro de Al jurar de los cuerpos, yo creo que también hay otras lecturas. Al jurar de los cuerpos, por supuesto, tiene que ver con este cuerpo físico que todos portamos y por supuesto con el cuerpo territorial, con el cuerpo simbólico. Por supuesto hay unas cuantas cosas para pensar, reflexionar, pero digo, cuando todavía el Estado ahí no atraviesa el territorio, qué está pasando. También tengo acá otra amiga, Marisa, que no hace mucho fue a Formosa por primera vez, y volvió impactada, es la palabra que
estuvimos bastante para conversar con Marisa. Fue un lugar que ahora está de moda, por primera vez se pone de moda un lugar turístico en Formosa, que es el Bañador Estrella, yo no lo conozco. Es donde se filmó parte de la película Sama. No por nada Martel va hacia ese lugar, las escenas que transcurren de manera onírica con las personas. Es para descansar, porque la película uno también descansa. No descansás nada, porque ahí yo le decía a la amiga cuando abres, le digo, mira, por supuesto kilos de repelente, te vas con algo blanco, ponete zapatos, le digo, porque van a estar los yacarés flotando, las víboras y todo eso. Cosa que yo, esto sí lo viví de chica cuando iba a visitar a la abuela. Para mí era normal meterme en la laguna y saber que cuando el agua se movía demasiado teníamos que salir corriendo porque esas eran las pirañas. Y cuando uno ve a lo lejos alguna cosita como que flota o que alguna burbujita, esos son los yacarés. Entonces, eso sigue así igual, más allá de que ahora sea algo turístico. Si ella te contara, verías que es turismo aventura, porque todas las cosas que le pasaron, más que las vamos a contar acá porque no son para narrar en voz alta, habla de lo que significa, lo que sigue siendo ese territorio salvaje, ¿no? Y qué pasa con las personas que viven en ese lugar, que están adaptadas a ese lugar. No le podemos pedir las mismas claves y los mismos comportamientos y las mismas maneras de ver el mundo, ¿no? Porque es un territorio violento. Porque es cierto que uno puede estar caminando por ahí, le pica una víbora y se va para el otro lado si no llega a tiempo. Y ahora hay un hospital enorme en la ciudad de Formosa. Cuando mi vieja se criaba, venía el remedio, digamos, familiar, que era extraerle el veneno y si zafaba. No, hay hospitales. Las primeras escuelas, ya saben, ahí las zonas de Perón, la escuela de frontera, que por eso la vieja pudo acceder. Además una escuela de frontera. Entonces realmente salvaje en el sentido profundo de la palabra, y yo nunca sabré si en los libros, si en Pueblo Fantasma, si en Formosa, uno da cuenta realmente de esa magnitud. Es una forma de, por lo menos de tu versión. Yo lo que pienso es que los complementos más duros respecto sobre lo que habla Catalina son públicos. Siempre me lo decís. El Ministerio de Salud publica los índices. Ha habido, lo cual es llamativo, en el último gobierno popular, blanco clase mediero, modificaron la forma de medir, porque daban mal. Pero son datos públicos. Cuando hablábamos del libro, yo le decía, bueno, esos datos acaso los utilicé para la contratapa, después no lo usé. Pero los tengo presentes. De una manera, sí. Los tengo presentes porque también dan cuenta en eso. Esto tiene la carnalidad que no tienen los números, digamos. La literatura permite eso, ¿no? Esa cuestión de poder dar cuenta de cosas que por ahí con cuestiones más concretas no logran, digamos, el impacto. Ya que estábamos con impacto, que el impacto es un golpe, me preguntó. Que obtenés con estos poemas o lo que has leído. Bueno, si querés, leemos uno o dos poemas y pasamos a un cordero generalizado. Por favor. Para celebrar las apariciones de estos libros que han salido en junio, son recientes. Y Catalina, como es la única autora de junio, van a ver que toda la publicidad del mes es para los 3 libros de Catalina. Bueno, ya que hicimos hincapié en ese no territorio, un poema que cierra Pueblo Fantasma de alguna manera para hablar del yo poético, ¿qué es ese yo? Me pregunto sobre eso, que se titula Sujeto histórico. Soy yo, mi voz circula por la fronda y estoy sonriendo hacia el día 1. Y el maíz, y los cerdos, y las balsas tiemblan sobre el pilco mayo. Y este abandono universal de los pueblos, para que la tierra se convierta en nave madre, soy yo, en las pupilas fijas del cebú, el que te mira y sigue rumiando sus pastos y te desconoce. Si percibiste al ojo entre un fuego transhumante de la toldería,
percibiste tu carne. Desde el norte más norte, una expedición de tramas y filiaciones. Nuestra denuncia aflora porque fuimos vencidos, asfixiados, ocultados. ¿Qué hubiera sido de la rueda en sentido contrario si vertíamos crueldad? ¿Cuál gente? Imagen del pueblo. La construcción del relato desde el ojo del cebú. La humareda y los tráficos. La piel y las mercaderías. Un yo en el curso de la historia. Bueno, gracias Catalina. Bueno, a tomar vino. Vamos a agradecer formalmente al Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, a su departamento de Literatura y Sociedad, que nos posibilita poder estar en diálogo con estos libros que, como repito, han aparecido recientemente. Quisiera traer, ya que hemos hablado de amigos, de Javier Galarza, que era un amigo, quisiera también mencionar a otro amigo, a Jorge Abricino, dos versos que creo que tienen que ver con esto también y con un poco lo que dije de cuál es el enfoque con el que estamos tomando los últimos años los libros de Barnolé. Agradezco este presente para poder leer al señor Ruiz, porque me olvidé los míos. Dos versos del poeta nacional Jorge Abricino y con eso cerramos. ¿Por qué escriben sobre lo que el corazón no ve? ¿Por qué escriben sobre lo que la inteligencia no celebra o llora? Bien. Somos Nape, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida, eso es todo.